Calles con mucha historia, catedrales, iglesias y casas señoriales, conventos y palacios, una muralla única en España y unas vistas incomparables. Así es Ávila y te lo voy a enseñar. En pleno centro del país, a escasos 112 kilómetros de Madrid, se encuentra Ávila, ciudad patrimonio de la humanidad que además es la capital de provincia más alta de España, por encima de los 1100 metros de altitud. La mejor forma de llegar es por carretera, pues salvo por el sur, podrás hacerlo por autovía o autopista, si bien se puede llegar, por ejemplo, desde Madrid también por tren en torno a 1 hora y 40 minutos. Ávila tiene una de las universidades católicas más importantes de España, además de ser sede de la Academia de la Policía Nacional, pero principalmente es por historia y patrimonio uno de los destinos preferentes del centro del país, con vestigios históricos que datan desde el Neolítico y miembro del selecto club de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1985, que sorprenderá al viajero que espere poca cosa de ella. Y evidentemente, si venimos a Ávila, la imagen más icónica es, por supuesto, su muralla. Es el principal monumento de la ciudad, sin duda, y el más reconocible. La muralla de Ávila sorprende por su extensión, superando los 2500 metros de longitud, de origen románico, que rodea el casco antiguo con sus 2500 almenas, 87 cubos o torreones con 3 metros de grosor y hasta 12 metros de altura, y nada menos que 9 puertas, proporcionando al visitante infinidad de imágenes para el recuerdo y que sorprende por su excelente rehabilitación y conservación. No todos los días se puede acariciar la piedra de una muralla como esta, con casi 1000 años de historia y que además está muy bien conservada. Desde luego es un edificio que llama la atención, una construcción que llama la atención, porque además resulta muy señorial, muy elegante y desde luego ya sabéis, el emblema claramente de esta ciudad. Las puertas no solo sirven para peatones, sino que la mayoría acoge aún en nuestros días tráfico rodado, es más, excesivo para mi gusto, y que parecen guardar como un tesoro el rico patrimonio que nos espera en su interior. Siendo la Puerta del Carmen y su llamativo campanario la más icónica y reconocible de todas ellas. Como curiosidad, mencionar que la parte alta de las murallas es visitable en 2/3 de su longitud, por solo 5 euros, proporcionando muchas grandes instantáneas de la ciudad y alrededores y evidentemente una anécdota que llevarse a casa, pues no todos los días se camina por un monumento con casi 1000 años de historia. Una vez dentro del recinto amurallado, toca llevarse más de una sorpresa, por ejemplo, entrando por la puerta de Santa Teresa al llegar a la Plaza de la Santa. Una plaza que, como veis, está muy bien flanqueada por todas partes, el arco de entrada y estos edificios tan especiales y tan bonitos, además es extremadamente fotogénica. Y es que el conjunto que rodea esta sencilla plaza es extremadamente bonito, con el Palacio de Blasco Núñez Vela a un lado, el albergue de Santa Teresa al otro, y especialmente con la iglesia, convento y casa natal de Santa Teresa de Jesús presidiéndola, quizá el personaje más ilustre de la villa y que se recuerda en muchos lugares, aquí incluyendo una estatua de la misma. Este edificio alberga además el museo dedicado a la Santa, siendo una de las construcciones más bonitas de Ávila. Con su sobria pero elegante fachada, este edificio de estilo barroco aguarda la que supuestamente fue la casa natal de Santa Teresa. Cuesta dejar atrás este precioso enclave, pero muchas cosas nos esperan, siguiendo con la ruta para llegar a la plaza Corral de las Campanas, donde encontramos el Torreón de los Guzmanes o el Palacio de Superunda, hoy Museo Colección Caprotti. Poco después nos encontramos con la coqueta Plaza del Rastro, bien flanqueada por bonitos edificios para seguir y llegar hasta otro de esos puntos que se te quedarán grabados en la memoria, la plazuela de Pedro de Ávila. Este elegante lugar llama la atención por su principal edificio, el Palacio de los Dávila, y su hermosa fachada lateral. A pocos pasos nos encontramos con otro palacio, el de los Velada, uno de los más grandes de la ciudad y muy bien ornamentado en su fachada que da a la plaza Teniente Arévalo.
Muy cerca tenemos los bonitos jardines y fuentes de la Plaza Adolfo Suárez, otro de los ilustres de Ávila, con la enorme Puerta del Alcázar, siendo también uno de los puntos perfectos para poder subir a lo alto de la muralla. Vamos a continuar el recorrido dejando para más tarde la catedral para andurrear por las calles más comerciales, para llegar hasta otra de esas plazas donde apetece quedarse un buen rato, la del Mercado Chico. Esta bonita plaza soportalada alberga el ayuntamiento de la ciudad y la bonita iglesia de San Juan Bautista, muy bien acentada por los arcos que parecen separarla del resto de la plaza. Continuando por estas callejuelas, fácilmente llegaremos a la capilla de Montseny Rubí. En la parte trasera tenemos la Plaza Fuente del Sol, con la Puerta del Mariscal muy próxima. Otro lugar que sorprende al visitante es el Palacio de Polentinos, sede de la Academia de Intendencia y hoy también Museo del Ejército. Pero toca tomarse un descanso y qué mejor que degustando el dulce más típico del lugar. Y qué mejor que con un buen café degustar estas yemas de Santa Teresa que tienen una pinta estupenda y seguro que están buenísimas y dulcísimas. Y bueno, vamos a probarla porque yo soy muy goloso y la verdad es que esto tiene muy buena pinta. A ver qué tal. Es muy dulce, es muy empalagosa, pero muy suave. Así que el veredicto es excelente. Bueno va, tras darse el capricho, toca retomar la marcha y visitar por supuesto el gran edificio de la ciudad, su catedral. La Catedral del Salvador de Ávila es un imponente edificio de estilo románico y gótico que curiosamente en su parte trasera sirvió como elemento defensivo. Construida entre los siglos XII y XV, no solo es el edificio más alto del centro, sino también el más contundente, destacando su bonita fachada y puerta del oeste, con la recia torre coronándola, así como la plaza de la misma, bien flanqueada por edificios muy atractivos, arco incluido. El interior destaca por su enormidad. La capilla mayor, con dos tramos y un ábside, está cubierta por una bóveda de crucería y presenta dos niveles de ventanas. En la catedral destaca el monumental retablo mayor, que fue empezado a pintar por Pedro Berruguete. Como dato relevante decir que está considerada la primera catedral gótica de España. Pero no equivocarse, Ávila es mucho más que su entorno histórico y amurallado. En la periferia podremos encontrar lugares tan interesantes como el Real Monasterio de Santo Tomás, uno de los edificios más especiales de la ciudad que además contiene un claustro que no te puedes perder. No muy lejos te espera el lugar perfecto para un descanso, tomar un café o incluso comer y cenar, la preciosa Plaza de Santa Teresa. Fijaos qué bonita es esta plaza y qué ambiente tiene, qué vida tiene. Por las terrazas y los bares que hay por aquí, hay mucha gente tomando un café o lo que sea y pasando el rato. Además, si hace buen tiempo como hoy, mejor imposible, pero también fijaos qué bonita es esta iglesia. La verdad es que es una plaza quizá la más bonita, la más coqueta de Ávila, sobre todo para esto, para pasar un buen rato y tomárselo con calma. Esta plaza sorprende desde luego por sus soportales, la extensión y sobriedad de la misma, pero por supuesto por la iglesia de San Pedro Apóstol. Esta preciosa iglesia llama la atención por el color de su piedra, con el rosetón presidiendo su fachada, así como su parte trasera, que da a la bonita Plaza Ejército. Las posibilidades de su fotogenia sorprenden tanto de día como de noche, así como desde cualquier punto o lugar desde el que se mire. Marchando hacia el norte nos aguardan la Plaza de Italia y el Colegio Diocesano. El Museo de Ávila y un poco más allá, otro de los imprescindibles de la ciudad, la Basílica de San Vicente. Este impresionante templo de estilo románico llama la atención lo mires por donde lo mires, sus elegantes arcos, sus columnatas, su fachada y su interior.
Alejándonos un poco de las murallas y atravesando la avenida de Madrid nos esperan varias joyas, como por ejemplo la iglesia de San Martín, la iglesia de Santa María de la Cabeza y sobre todo el monasterio de la Encarnación y su preciosa fachada. No muy lejos de aquí nos espera el moderno Palacio de Congresos, con vistas a las murallas y sobre todo otro de esos puntos que debes marcar en rojo si visitas Ávila, el río Daja con sus dos puentes antiguos, incluyendo el romano, y por supuesto, al otro lado del río, el humilladero de los Cuatro Postes, que supone el mejor mirador de la ciudad y su imagen más icónica, especialmente durante el atardecer, un lugar para permanecer un buen rato. Un poco más lejos, a unos kilómetros al sur, por la carretera de Toledo, también es interesante dejarse caer por el monasterio de Santa Ana y prácticamente enfrente el coqueto santuario de Nuestra Señora de Sonsoles. Este lugar es interesante más allá de lo que significa, sino también como lugar de descanso y habituallamiento, y por ofrecer además unas interesantes vistas de la ciudad. Pero Ávila es bonita durante el día, sin duda, pero ¿y cuándo cae el sol? Y como ya hice en Trujillo, no me puedo resistir a enseñaros lo bonita que es Ávila de noche. Definitivamente el embrujo de Ávila se multiplica durante la noche, y es que se nota que han trabajado mucho en la iluminación de la ciudad y sus principales rincones y monumentos. Algunos sobresaliendo claramente gracias a las luces nocturnas. Lugares que ya de por sí destacan durante el día mejoran sorprendentemente durante la noche, y ya sea la catedral, las plazas y palacios, los conventos o las iglesias parecen adquirir una imagen más imponente con la noche, pues además el trasiego de turistas o vehículos disminuye claramente, lo cual hace más agradable recorrer sus calles. Esto, por supuesto, es extensible a su gran monumento, la muralla. Y claro está, a las vistas desde el humilladero. Los mejores momentos para visitar Ávila son en el fin de semana de septiembre posterior al primer viernes, donde se celebra su mercado medieval, y por supuesto durante la Semana Santa, una de las más especiales de España. Pero Ávila no solo es un destino capital por su patrimonio, también como punto de partida o intermedio a otras muchas grandes visitas de importante calado, como por ejemplo al este, a menos de una hora en coche, el Escorial, con su famoso monasterio; al norte, a unos 120 kilómetros, casi todos por autovía, la capital regional, Valladolid. Al sur, mucha naturaleza nos espera, como la Sierra de Gredos, a una hora de carretera, o al suroeste, con el precioso Valle del Tormes y pueblos como Navacepeda de Tormes o el Barco de Ávila, a unos 75 o 100 kilómetros. Además, Ávila es quizá la única ciudad que tiene a tiro de piedra nada menos que otras 3 ciudades patrimonio de la humanidad. Al sur, a unos 130 kilómetros, te espera Toledo. La ciudad de las 3 culturas siempre espera para sorprender al viajero con su inabarcable patrimonio, cultura e historia. Al este, a unos 70 kilómetros, nos aguarda Segovia. La ciudad del acueducto es otro de esos destinos VIP si viajas al centro de España. Y al oeste tenemos Salamanca, a unos 110 kilómetros, todos por autovía y también por tren, ciudad universitaria con un rico y extenso patrimonio que no te puedes perder. Ya lo habéis visto, Ávila es por peso propio un destino de primerísimo nivel que te espera para sorprenderte cuando lo desees. No tienes excusa. Como siempre, encantado de leer tus comentarios. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.